Ser podcast. A esta hora, los sábados de verano, abrimos el Club de Cultura para comentar pelis, libros, series o lo que quieran los miembros de este selecto grupo de eruditos. Se me escapa la risa. No puedo seguir con esto, no puedo. Álvaro Colomer, Jordi Costa, buenos días, bienvenidos a otro verano más. Hola, muy buenos días. Estamos aquí, ateridos de frío por los nervios. Los eruditos estamos aquí congelados. Sí, pero poner el termostato o son los nervios. No hay presupuesto. Son los nervios. Bueno, ya los conocen perfectamente, pero para situarlos, Álvaro Colomer es escritor, coordinador editorial de la revista Zenda, acaba de publicar un libro maravilloso, In Vitro, una historia cultural de la destrucción de las mujeres, en la editorial Debate, y Jordi Costa, actualmente jefe del Departamento de Exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y es un prestigioso crítico cultural, tal y como se plasmaba en la entrevista que le dedicó El País Semanal hace un par de semanas. Oye, por cierto, Jordi, eché de menos que reivindicases tu pertenencia y participación a La Vivir. Uy, sí. Es que lo leí todo atentamente y digo, ahora lo dirá. Y no. Ya. Hablé muchísimo, pero luego todo quedó muy sintetizado. Ya lo cortaron, ¿no? Sí, ya sabes, que la mesa de montaje... Yo no lo habría hecho. Ya. Lo más interesante queda siempre en la mesa de montaje. Desde luego. Venga, vamos a empezar, que estoy deseando escuchar tu crítica de la Odisea de Nolan. Odiseo. ¿No lo recuerdas? El trueno. El fuego. La muerte. Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar. Bueno, este fin de semana se nos acumulan las cosas, los acontecimientos, pero hoy, sábado 18 de julio, hay un tema que se impone a los demás. Nos referimos, como no, a la Odisea de Homero, la película de Christopher Nolan, que se estrenó ayer. Y claro, Jordi Costa, no sé si vendrá revolucionado bien, revolucionado mal. Ya sé que muy de Nolan no eres. Tranquilo. No soy muy de Nolan, ya te contaré. Vale. En cuanto a Álvaro, bueno, conocemos su pasión por la antigua Grecia y estoy temblando porque habrá hecho un exhaustivo repaso de todo lo que supone este tema, ¿no? El de la Odisea. Sí. Es que es más, he hecho una tabla de espiritismo para hablar con Víctor Hugo, porque no sé si sabéis que en el siglo XIX Víctor Hugo, que era muy aficionado al espiritismo, se dedicaba a hablar con personajes históricos. Habló con Molière, con Shakespeare, con Dante, con Platón, con Jesucristo. Wow. Y también habló con Homero. Víctor Hugo dice, estoy aburrido, me voy a hablar con Homero. Se ponía en la mesita y se ponía a hablar, y además dice que le preguntaba sobre poesía, sobre el destino, sobre los genios creadores, y lo hizo. ¿Y no le preguntó quién era realmente? No le preguntó nada. ¡Joder! Homero, que dicen que estaba ciego, no encontró la mesa en cuestión. Pero bueno, yo he pensado en convocar a Carlos García Gual, que es como nuestro gran traductor de Homero, y a Stephen Fry, que acaba de publicar, de hecho, un libro sobre la Odisea, con su sentido del humor, analiza toda la obra, y he pensado que podría hablar con ellos y preguntarles sobre la importancia de Homero hoy, porque quería recordar, que no sé si os acordáis, que el año pasado dijimos que la gente que construía, los niños que construían castillos de arena delante de la playa, estaban haciendo un homenaje a Troya, porque en realidad en aquel libro, Las barreras de arena, en el que se preguntaba el autor por qué todos los niños de todo el planeta construyen castillos a la orilla de la playa, él llegó a la conclusión de que los niños europeos
menos lo hacían porque inconscientemente estaban reconstruyendo Troya y la destrucción de Troya a través de las olas marinas, digamos, ¿no? Y también yo quería, digamos, como recordar, aprovechando esto, cómo la Odisea está dentro de nuestro inconsciente colectivo, recordando que la Odisea en realidad pertenece a un género literario que era el nostoi, que es un género literario que fue muy habitual durante el ciclo troyano, que era muchos soldados, digamos, que contaban sus aventuras de regreso a casa, ¿no? Haciendo una comparación un poco bestia, sería como nuestro Acorralado, ¿no? La película Acorralado de Teknofed, pues lo mismo hacían, había muchos poemas sobre el retorno de los soldados. Entonces quería recordar que el 22 de junio de 1688, ahora veréis porque esto tiene un sentido, no me estoy enrollando, un joven estudiante de medicina alsaciano, Jonachen Hoff, de 19 años, presentó una tesis en la Universidad de Basilea para doctorarse, digamos, que hablaba sobre una especie de malestar que imperaba en todos los soldados. En aquella época se refería a los mercenarios suizos al servicio del rey de Francia que lucharon contra España por el control de Flandes, y decía que todos esos soldados se encontraban como mal constantemente, tenían jaquecas, tenían dolores físicos. Y llegó a la conclusión de que el motivo de este malestar era por como las ganas de volver a casa, digamos, el cansancio de estar fuera de casa hacía que se encontraran mal, y él, para denominar a esta nueva enfermedad, que él consideraba que era una nueva enfermedad, usó precisamente el género nostoi, la palabra nostoi, que la sacaba de Ulises, de Homero, y la sumó a algia, que significa enfermedad, y creó la palabra nostalgia. Entonces, cada vez que hablamos de la nostalgia, en realidad estamos evocando a Homero y estamos evocando el sufrimiento que pasó Ulises, para llegar a su casa. Así que cada vez que habléis de nostalgia, estáis hablando de Ulises. Y no estoy, es lo que decía, no decía Ulises cuando lo llamaban. No estoy aquí. No estoy. Qué horror, qué horror. Me la apunto esta. Bueno, Álvaro, ya sabemos que he quedado fascinado, es muy interesante todo lo que nos has explicado, pero vamos con lo que estábamos esperando, que es la opinión de Jordi sobre la película de Christopher Nolan. Este cineasta que ha hecho que la poética de Homero conquiste incluso las salas de IMAX, ¿no? De cine, sí. De este tipo de cine. Sí, fíjate, de la tradición oral al gran espectáculo del IMAX, el cine en 70 milímetros y, por supuesto, el sonido estruendoso, imagino que en Dolby Atmos también. Y bueno, fijaos que... Pero da la opinión, venga, la opinión, bueno, no te enrolles. No, solo quería decir que algunas de las entradas para cines IMAX en Estados Unidos se ve que se están revendiendo a $1,000. O sea que hay que la tontuna humana no tiene límites. La tontuna humana es épica y homérica, sí. Realmente. Bueno, yo siento ser un poco cenizo porque yo no soy efectivamente muy de Nolan. A mí de Nolan me encantó Memento, que es la primera película que vi de él. Me gusta mucho cómo comienza Dunkerque, el primer tramo de Dunkerque me parece que es lo mejor que ha rodado. Pero, bueno, hay una cosa que me diréis que soy muy cinéfilo tiquismiquis, pero que ayer la apuntaba muy bien mi ex compañero Javier Ocaña en El País, y realmente, bueno, esta es una película que vive en formatos muy diferentes, que tienen pues cuadros de imagen y proporción de imagen muy diferentes. O sea, el IMAX no es el formato casi cuadrado y no tiene nada que ver con la manera en que la gente la verá en las salas, donde el formato es más apaisado, con lo cual no podemos decir que Christopher Nolan sea un maestro del encuadre, porque no hay una versión definitiva de esta película. Para mí tampoco es un maestro del montaje, porque tengo la sensación de que monta... Hay alguien que definió Oppenheimer en un tuit de una manera brillante, dijo que era como un book trailer de 3 horas. Pues esto es el book trailer de la Odisea, también de 3 horas, y para mí pues las imágenes... Una y la siguiente no tienen una relación nada armónica, es más bien como un spot. Pero aún así, realmente no todo es malo. Sabéis que es una película que ha despertado mucha polémica entre las filas oscuras anti-woke, que se han quejado, bueno, por un lado, de que la reconstrucción histórica no era fidedigna, y por otro, se han quejado del hecho, yo creo que es uno de los momentos o de los puntos más arriesgados de la película, el hecho de las decisiones de casting que ha tomado Nolan, concediendo el papel de Sinon a un hombre trans como Elliot Page, ¿no? Uh-huh. que fue también una actriz muy brillante bajo el nombre de Ellen Page, y el papel de Helena de Troya, y por cierto también el de su hermana Clitemnestra, a Lupita Nyong'o. Yo creo que esas son dos grandes sorpresas de la película. Déjame decir una cosa. Formamos parte de una cultura que está adorando a un personaje semítico, a veces representado con ojos azules, pelo castañito y rubito, claro. Y no pasa nada. Y todo el mundo está con esos niños Jesús rubicundos que parecen más de Baviera que
que de la zona de Belén. Claro, claro, y no pasa nada. Y ahora de repente, pues la gente se pone muy finita, ¿no? Con estos temas. Pues bueno, y pues, seguramente Helena de Troya no sería rubia con ojos azules como salía en Asia Menor, seguro que había otra, de todo. Claro, había de todo, pero evidentemente yo he visto la última en Troya. Sale la actriz, no me acuerdo ahora cómo se llama, es rubia con ojos azules. Diane Kruger. Pues venga, es guapísima, pero es alemana. Sí, y claro, guapísima y alemana. Pues sí, eso, sí. Y lo hizo muy bien, oye, que no pasa nada, pero si trago con esto, pues que traguen con lo otro también. Bueno, para mí la gran escena de la película justamente es la que da más protagonismo a Elliot Page, que es el momento este del encuentro en el Hades con Tiresias, donde aparece pues este Sinón, soldado resucitado. Me parece una escena realmente muy poderosa. También es interesante la manera en que Samantha Morton interpreta a Circe, que es una Circe también bastante insólita. Y luego hay una cosa, para mí lo más inesperado de la película, imagino que, bueno, me pasó una cosa muy graciosa en el cine. Tenía al lado a unos chicos jóvenes, pero no ya adolescentes, que uno de ellos decía, me he mantenido todo este tiempo sin querer leer nada de la Odisea para que no me hagan spoilers. Que me pareció enternecedor. Bueno, pues sin ánimo de hacer spoilers, diré que hay una cosa, en la película hay una especie de monólogo de Odiseo casi al final, que consigue entroncar el discurso de la película con el de Oppenheimer, porque de alguna manera Odiseo se siente tan culpable como Oppenheimer por la destrucción de Troya. Lo que sí es verdad es que había, bueno, pues esas legiones antiguas que igual esperaban una aproximación un poco más feminista a la historia, o temían una aproximación mucho más feminista, y en ese sentido se les puede tranquilizar, porque creo que a Christopher Nolan lo de el aburrimiento y la soledad de Penélope le importa tres pepinos. O sea, a él le importan los hombres atormentados. Y musculosos y semidesnudos. Sí. Ay, madre. Oye, pero no es la primera vez que Homero llega al cine, ¿no, Jordi? Hacemos un pequeño repaso, un poco de memoria. Por supuesto. ¿Dónde estoy? En el reino de Alcino. Yo soy su hija. ¿En qué parte del mundo? En la isla de los Feacios, ¿no la conoces? Lindando con Ítaca. ¿Cómo? ¿No conoces Ítaca? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? No sé, no puedo recordarlo. ¿No lo recuerdas? ¿Ni siquiera el nombre de tu patria? No recuerdo nada. Ilústranos, Jordi. Sí, es lo que estamos escuchando con este doblaje magnífico de la época que bueno, no me río, a mí me despierta mucho la nostalgia. ¿Nostalgia? Tipo de... Sí, exactamente. Y bueno, es el Ulises de Mario Camerini, que es la adaptación de la Odisea que todos los miembros de mi generación vimos de niños en los cines de barrio. Me pareció muy curioso también, a través de un artículo de Jacinto Antón, descubrir que es la adaptación favorita de Carlos García Gual. Y bueno, es un ejemplo característico de lo que se llamaba el peplum, ¿no? Lo que se solía entender por película de romanos, aunque en este caso era una película de griegos. Los peplums también se llamaban cine de espada y sandalia, y es un género que en el fondo a los que éramos menores en esa época nos transmitió, yo creo que un temprano sentido del erotismo, porque era un mundo, pues eso, de túnicas, de colores, de sandalias, de cuerpos, pues eso, a la vista, demasiado a la vista a veces. Sí. Y bueno, a mí la escena está en la que Ulises era atado al mástil para resistir los cantos de las sirenas, me pareció ya en su momento, o sea, no sabía cómo formularlo, pero probablemente la interpreté como una escena preerótica, ¿no? La película hacía una cosa muy, muy singular, que era darle un doble papel a Silvana Mangano. Silvana Mangano era Circe y era también Penélope. Y en ese sentido se adelantó 4 años a Vértigo, donde Hitchcock decidió que Kim Novak también interpretara un doble papel. Es curioso porque en este caso la dirigió Mario Camerini, que era un director que había empezado en la época del cine mudo. La primera opción para dirigir la película había sido un director alemán, Georg Wilhelm Pabst, que también venía del mudo. O sea, que de repente estamos en un momento en el que estamos viviendo, pues eso, un cine espectáculo ya a todo color, pero el sentido y esa visualidad
tiene mucho que ver con la expresión de la imagen muda. Y hay un detalle muy curioso, que es que él no aparece acreditado, pero en la película trabajó como operador en el equipo de fotografía Mario Bava, que es uno de los grandes directores del cine de horror. Y es un director que con películas como Terror en el espacio, 6 mujeres para el asesino, introdujo como un sentido cromático realmente alucinante y muy pop, y eso se nota realmente en la película. Hay otra conexión muy curiosa, que es que el escritor Alberto Moravia fue script doctor, o sea, revisó el guión de la película. Mira, un crossover con Álvaro. Exactamente. Con la literatura. Cuidado, ¿eh? Un crossover con la literatura. Y luego eso lo trasladó a una novela, que sería El desprecio, que es la novela que sirve de base a la película de Godard, El desprecio, es esa película tan célebre con Brigitte Bardot, que empieza precisamente con una recreación abstracta de la Odisea, como una especie de peplum deconstruido, que en la ficción lo dirige Fritz Lang, otro director, en este caso alemán, que también venía del cine mudo. O sea que... Veo que tu fama de hospitalario ya es solo mera leyenda. Patroclo, mi primo. Ulises, rey de Ítaca. Patroclo. Yo conocí a tus padres. Lamento su ausencia. Así que ahora le tienes a tu cargo, ¿verdad? Aprender del mismísimo Aquiles. Hay reyes que matarían por tal honor. ¿Es Agamenón quien te envía? Hablemos. Mira, ya le hemos mencionado, este corte pertenece a Troya, de Wolfgang Petersen, ¿no? Sí, Wolfgang Petersen. Es curioso, ¿eh? Estamos mencionando muchos directores alemanes hablando de este gran clásico de la épica. Troya es una película del 2004 y aquí hablando ahora, pues eso, de seres bellos y musculosos, aquí coincidían Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom en los papeles respectivos. No sabías para dónde mirar porque allá donde mirabas... Típicos troyanos. Estaba bien. Sí. Caramba con los troyanos, Caramba ¿no? con los troyanos. Caramba con los Como troyanos. con las suecas. Exacto. Que bien los troyanos. Bueno, pues Pitt, Vanna y Bloom eran Aquiles, Héctor y Paris. En lo que sería es muy curioso porque aquí podemos hablar de la resurrección digital del peplum, ¿no? También Gladiator sería una película dentro de este grupo, en el que, bueno, lo que vemos en la pantalla no son realmente masas de extras, sino datos digitales multiplicados ahí a lo loco. Lo que ocurre es que es una película que sí que en este caso intentó equilibrar bastante la espectacularidad con el peso específico y el empaque trágico de grandes actores que aparecían en la película, ¿no? Como Peter O'Toole y Brian Cox como Príamo y Agamenón. También aparecía Brendan Gleeson como Menelao. O sea, la película no era puro espectáculo descerebrado, sino que te quería tener una cierta dimensión, con perdón, shakespeariana. Y bueno, aquí Odiseo, ¿quién era? Pues no era otro que Sean Bean, y el guión lo firmaba David Benioff, que fue el creador sería el creador de Juego de Tronos más adelante. Álvaro, en literatura también tenemos algunas novedades interesantes en torno a la Odisea. Tenemos una extraordinaria, que es podría decir que es una novela gráfica, que es una versión de Odisea que ha hecho nada más y nada menos que Milo Manara, que la ha publicado ahora en Lumen. Ya sabéis, Manara, el gran maestro del cómic italiano y en realidad artista multidisciplinar, que él, es desconocido especialmente por su búsqueda de la belleza y la sensualidad, sobre todo con el cuerpo de la mujer, y él es un hombre que siempre ha tenido mucho interés por el cine. De hecho llegó a colaborar con Fellini, y que en un momento de su vida se planteó llevar Ulises al cine. No lo hizo, de su terreno, digamos, es el cómic, pero sí que hizo muchas ilustraciones y acuarelas para, digamos, esa presunta adaptación que iba a hacer en el cine, y durante años estuvo acumulando como material. Ese material ahora lo ha compilado, lo publica la editorial Lumen, y lo curioso de este Ulises es que se centra más en la figura de Telémaco. Digamos, el tema central de este es un libro inacabado, porque solo son como bocetos. Este material es como la espera del padre. Él se centra en el tema del chaval que espera a su hijo, y de todas formas quería decir que Milo Manara, digamos, haga un libro sobre Ulises tiene mucha lógica, porque él es el gran experto, digamos, dentro de la novela gráfica en el tema del deseo, el cuerpo, la belleza y tal, y nos
se puede olvidar que en el fondo la historia de Ulises es un hombre que se deja llevar por su fascinación por las mujeres y por eso tarda tanto en llegar a casa, digamos, ¿no? Que es que Circe, Calipso, las sirenas, todo esto le retrasa. Sí. ¿Y qué otros libros recomiendas? Bueno, a mí, yo quiero decir, lo que me interesa más de Ulises, digamos, es una visión que se ha dado a lo largo de la historia de la literatura, posterior a él, por supuesto, que es no la del héroe valiente que se enfrenta a las dificultades para llegar a su casa y abrazar a su mujer, sino al revés, la del vago que tarda mucho en llegar a casa y que tabaco. Claro, que se va por tabaco y su mujer está ahí diciendo, bueno, este tío, ¿qué pasa? Han muerto ya todos los soldados y este está por ahí por el Mediterráneo dando vueltas, ¿no? En ese sentido hay que recordar que Dante, el mismísimo Dante, ya mete a Ulises en el infierno. O sea, Dante dice, bueno, este señor, digamos, lo mete en la fosa de los fraudulentos y los malos consejeros, que ahí está con una llama eterna quemándose con Diomedes, que es el guerrero con el que robó el Paladio, que era aquella especie de escultura, se dice que era, que protegía a Troya, y también es el que tuvo la idea, son los que tuvieron la idea de crear el caballo, digamos, ¿no? Caballo de Troya, que de alguna forma es una artimaña inmoral, ¿no? Es efectiva, pero es inmoral. Entonces Dante dice, bueno, este hombre, entre lo que tardó en llegar a casa, sus paseitos por ahí y lo cabroncete que era como soldado, lo voy a mandar a la fosa, ¿no? Entonces esto se ha convertido como en una tradición. Tenemos otra novela que se titula Odisea, de 1938, de Nikos Kazantzakis, que también plantea a Ulises como el hombre que no soporta su casa. O sea, es el hombre que después de haber... o sea, él lo plantea como que después de haber matado a los pretendientes y de haber llegado a casa, estando con Penélope y tal, está ahí como una temporadita y de golpe dice, oye, me voy a buscar tabaco otra vez, ¿no? Y entonces coge otro barco y se va por Esparta, por Creta, se va a África, donde monta construye una ciudad y al final acaba, que ya la imagen es muy potente, solo en un iceberg de la Antártida y acaba muriéndose solo, lógicamente. Esta idea del héroe trágico convertido en vagabundo también la coge Jean Giono en su novela Nacimiento de la Odisea, que por cierto está traducida por Cortázar, que dibuja como este hombre también que en vez de volver a casa está todo el día yendo a tabernas, yendo a mujeres, y que el mito de Ulises, según esta novela, se construiría porque los marineros que van llegando realmente a Ítaca, que no él, los que llegan antes, van contando cosas de rumores que hay por ahí, ¿no? De Ulises, en vez de decirle a su mujer, tu marido se lo está pasando en grande, le dicen, tu marido está pasando grandes aventuras. Y es ahí como se construye el mito, a través de todas las mentiras que los amigotes de Ulises cuentan a su mujer. Y ya por último, la mejor de todas, que es una novela de Daniel Mendelsohn, que salió hace poco, hace unos 6 años, titulada Una odisea, un padre, un hijo y una epopeya, que esta es maravillosa porque es la historia de un profesor de un seminario en la universidad, tiene un seminario de 16 semanas sobre la Odisea precisamente, y de golpe llega a la primera clase y descubre que su propio padre se ha apuntado como alumno, ¿no? Y entonces, que eso es lo peor que le puede pasar a un profesor, es la pesadilla de todo profesor. Y entonces él empieza a dar las clases sobre Ulises y su padre, que había sido un soldado de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la clase empieza a desmontarle todos los argumentos. Y básicamente es porque el padre, que es un soldado de verdad, le dice, pero vamos a ver, este Ulises, o sea, como general, un cero a la izquierda porque pierde a todos sus hombres, o sea, todo su batallón muerto mientras él está por ahí haciendo el ganso. Como marido, fatal, porque es infiel con todas las mujeres con las que se va encontrando. Como marinero, tremendo, porque no para de pedirle ayuda a los dioses para, por favor, solucionar este problema. Y luego también dice que como hombre, en el sentido del padre del protagonista, por supuesto, un señor antiguo de la Segunda Guerra Mundial, dice que como hombre tampoco vale nada porque está todo el día llorando, adornándose la cabeza con coronas de flores y que eso, claro, eso es muy poco varonil. Es un poco trilirí, ¿no? Es un poco trilirí para un señor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces el padre está todo el rato en medio del seminario diciendo, yo he conocido hombres más valientes, este tío no vale nada. También dice de Telémaco que eso es un niño mimado, que está todo el día pidiendo a Atenea que le salve de todos los problemas. Ay, madre mía. Yo no sé, me encanta esta visión que ha puesto sobre la mesa Álvaro, porque, Jordi, yo no sé si Homero se ha representado en el cine siempre convertido en peplum. No siempre, y algunas de las variables han sido deslumbrantes. El pastor dijo que estamos al sueldo. Ante él, no ante la justicia. Me sorprendes, Pete. Te suponía más inteligente que Delmar. Pero hay testigos que vieron cómo nos redimimos. Esa no es la cuestión, Delmar. Estarás en paz con Dios, pero el estado de Mississippi es más riguroso. Deberías habernos acompañado. No habría hecho mal a nadie. Sí, si al menos te hubieras quitado esa peste a pomada.
¿Y compartir una ridícula superstición con dos ignorantes? No, gracias. Además, me gusta el olor de mi gel capilar. Tiene su encanto. Aquí me he quedado muerta con la propuesta que hacías. Estamos escuchando Oh Brother de los hermanos Coen. Sí, porque es la más inesperada y la más original adaptación de la Odisea que jamás se haya rodado, ¿no? En ese momento los hermanos Coen estaban, vamos, en la cumbre de su creatividad y trasladaron la épica homérica al profundo sur de Estados Unidos en los años 30, en un momento en el que la música tenía sus usos políticos y el Ku Klux Klan estaba subiendo y subiendo. La banda sonora la asesoró un gran erudito de la música popular americana, que es T-Bone Barnett, que fue el productor de la banda sonora, y la verdad es que, el trío que conformaban George Clooney, Tim Blake Nelson y John Turturro, realmente tres tontos muy idiotas, atravesaban y desmontaban la épica homérica de una manera muy ingeniosa. La música es muy bonita, es la banda sonora de La mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos, pero no sé si la peli la acompaña. Bueno, o sea, a ver, es una película de 3 horas de duración, uno de los grandes clásicos del cine europeo. Más que una... Divertida, no sé si parece. Divertida no es, aunque tiene imágenes inolvidables, y es muy curioso también ver lo que pasó en el Festival de Cannes, en ese año en el que ganó Underground de Emir Kusturica, y Angelopoulos se enfadó muchísimo y le hizo un desplante a Andy García cuando le iban a entregar el gran premio del jurado, que él consideró que era demasiado poco para esta película que había venido de alguna manera a sentar cátedra. De todas maneras, ahí la película acaba en Sarajevo y sabe transmitir con mucha crudeza lo que fue el horror de esa guerra. Uh-huh. Y si tenemos que hablar de otras aproximaciones poéticas y autorales, no me gustaría olvidar una película de una directora catalana que se llama Penélope, de Eva Vila, que justamente es una película que pone el foco en ese otro lado, ¿no? En el espacio en Ítaca, en ese espacio doméstico, donde en este caso una anciana de 98 años espera a un Ulises llamado Ramón, que ya se ha convertido en un extraño para ella. No pega nada, ¿eh? No pega nada, las cosas como son. Bueno, está bien, pero que se ponga el foco en Penélope, que igual... Sí, pero no sé, Ramón, es que no acabo de ver. Igual a ella le iba bien también que él estuviera por ahí, no sé. Bueno, mira, a mí esta me apetece mucho recuperar. Has dicho Penélope, de Eva Vila, la historia de Penélope, que esta historia estaba pidiendo a gritos una mirada feminista. Sí, y no ha sido la única, porque también la película más reciente que ha traído a Ulises de nuevo a la pantalla ha sido El regreso de Ulises, de Umberto Pasolini, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, que justamente se centra en esa parte final de la Odisea, y es una de esas películas que tienen la suerte de estrenarse muy cerca de otra más grande, más poderosa y con más medios, que les hace sombra, ¿no? Es lo que pasó en su momento con los biopics de Capote, ¿no? Que el pobre biopic de Toby Jones no se comió nada porque había al lado el de Philip Seymour Hoffman. Sí. O también con Valor Sentimental, ¿no? Y El ser querido de El ser querido de Sorogoyen, esperemos que le vaya mejor a Sorogoyen. O El sexto sentido de los otros, ¿no? Sí, exactamente. La película de Pasolini intentas, que no confundamos con Pier Paolo, Huberto es otro tipo de director, es sobria y realista, sí que realmente tiene ese discurso feminista, y Juliette Binoche, Penélope, le hace una gran reprimenda a Ulises, ¿no? Por ese tan largo haberse ido a por tabaco, pero los actores defienden todo ese papel con un tono bastante justo y nada enfático, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que esa humilde película poco tiene que hacer ante la avasalladora superproducción de Nolan. ¿Y en literatura, Álvaro, qué tenemos por ahí?
Bueno, ya sabemos que Ulises ha sido como maleable a todas las corrientes de pensamiento que ha habido a lo largo de los siglos. Ahora, actualmente, de hecho, con la película, con Nolan, tenemos esta cosa de que ha sido traducida, ha usado la traducción de Emily Wilson, que es la primera mujer que ha traducido la Odisea, y que está todos los machirulos, digamos, muy nerviosos porque esta traducción no habla de secuestros de mujeres y cosas así, sino que habla directamente de violaciones, tal. O sea, es un vocabulario apropiado para explicar bien, en vez de hablar de prostitutas, habla de esclavas y una serie de cosas, digamos. Y entonces este feminismo, digamos, también es muy corriente en la última literatura. Tenemos rápidamente, digamos, tenemos varias visiones, como la de Margaret Atwood, ¿no? La autora del cuento de la criada. Tiene una novela que es Penélope y las 12 criadas, que ya en el Hades, ya Penélope muerta, se pone a explicar un poco la historia también de lo difícil que ha sido durante 10 años, mientras su marido estaba haciendo el ganso por ahí, pues lo difícil que ha sido durante 10 años gobernar Ítaca con todos esos pesados persiguiéndola, digamos, ¿no? Y también da voz a las 12 criadas, que son las 12, bueno, son las mujeres que Ulises mata cuando llega a casa, y dice, todas estas mujeres han sido traidoras porque se han acostado con los pretendientes, y en esta novela se les da voz y se ve, digamos, que la historia no es como lo ha contado Homero, digamos. Es la típica historia, la típica novela sobre quién cuenta la historia y según quién la cuente, cómo cambia. Lo mismo pasa un poco con la novela de Natalie Hines en Las 1000 naves, que también es una visión feminista, en este caso sobre la guerra de Troya, y pasa un poco lo mismo también con la canción de Aquiles de Madeleine Miller, con la novela Circe, que ella explica la historia de Circe, pero no desde el punto de vista de la bruja malvada, sino como de la mujer emancipada que tiene que usar la magia como herramienta de conocimiento. En este Club de Cultura nos gusta tener invitados, y la historia que nos trae el invitado de hoy es de esas que nos hacen recuperar la fe en la capacidad de los seres humanos para luchar contra la injusticia, aunque esa lucha esté claramente abocada al fracaso, porque esto es lo que cuenta la novela Los fabuladores, que ha editado Random House, y que ha escrito José Ignacio Carnero. Pero Álvaro, mejor que nos lo cuentes, que nos lo resumas tú. Bueno, tenemos una novela que en realidad nos va muy bien con el tema homérico, porque también tenemos a unos marineros, digamos, que se lanzan a una aventura rocambolesca, por así llamarla, y que está abocada al fracaso. Yo creo que no por eso deja de ser una historia de triunfadores, digamos, ¿no? Él nos cuenta una historia rocambolesca que es la que el 22 de enero de 1961, 24 españoles exiliados y portugueses también exiliados decidieron secuestrar un transatlántico, nada más y nada menos, en el Caribe, con la intención, ojo, de atravesar el océano, atracar en la costa africana, aprovechar para que hay como un mal ambiente en las colonias respecto a las dictaduras, para iniciar una revuelta en las colonias y así acabar, digamos, extender esa revuelta y acabar con Franco y Salazar. Estos son 24 exiliados, pero que encabezados por 3. O sea, 3 hombres dicen, oye, te digo una idea, vamos a secuestrar un barco y vamos a acabar con Franco y con Salazar. Es de esas historias, digamos, que al oírla dices, pero qué chaladura es esta, pero que un poco nos evoca a aquellos episodios de la guerra interminable de Almudena Grandes, en los que Almudena Grandes se empeñó en demostrar que era falsa esa máxima de que Franco murió en la cama y que los españoles no hicieron absolutamente nada contra él, ¿no? Porque tal y como demostró ella, con ejemplos como el de la Vall d'Aran y todo esto, hubo mucha gente que intentó derrocarlo, y aunque no lo consiguieron, todos esos intentos merecen toda nuestra atención. José Ignacio Carnero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acercarte a la radio esta mañana. A ver, 3 hombres que no comparten ni origen ni ideología, exactamente, se alían para secuestrar un transatlántico con la intención de derrocar a Franco y Salazar. ¿Cómo llegaste a esta historia y cuál fue tu reacción al encontrártela? Bueno, pues una reacción de quedarme estupefacto, ¿no? Sí. Leí una noticia que hablaba del secuestro de Santa María, de lo que acaba de contar Álvaro, y dije, bueno, ¿cómo es posible que yo no tenga idea de esto, no? Ni tú ni nadie.
En fin, fue esa ignorancia mía la que me llevó a querer saber más. A la noche que leí aquella noticia, se cumple el, no sé, X aniversario del secuestro de Santa María, pues estuve leyendo, primero Wikipedia, luego hemerotecas de diarios, me acosté a las 3, a las 4 y bueno, en fin, ha sido una obsesión que me ha perseguido durante 4 o 5 años, queriendo saber más de quiénes fueron las tres personas que protagonizaron, en fin, este suceso tan extraordinario. Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes fueron? Tenemos a Enrique Galbao, a Pepe Velo y al comandante Sotomayor. Háblanos brevemente de ellos. ¿Quiénes son esos tres señores que tienen esta idea tan loca? Bueno, pues cada uno de ellos tiene una novela encima, ¿no? Realmente se podría hacer una novela de cada uno de ellos. Enrique Galbao era un salazarista, exdiputado del salazarismo, exgobernador de una provincia de Angola, anticomunista, protofascista o algo parecido, que acaba enfrentado al propio régimen de Salazar, que acaba en prisión, que se fuga de prisión, nada menos, escapando desde la cornisa de un 7º piso en el que está recluido, y que acaba exiliado en Caracas. Allí conoce a los otros 2 protagonistas, que son Pepe Velo y una persona que se hace llamar el comandante Sotomayor, que son 2 gallegos. Pepe Velo es un poeta, un maestro de la República, que, en fin, acaba también exiliado en Caracas, y el comandante Sotomayor es una persona que se nos dice que es un héroe de guerra, que ha participado en el hundimiento del crucero Baleares en la Guerra Civil, que después ha acabado en un campo de refugiados, que después se ha enrolado en la resistencia francesa durante la ocupación nazi de Francia, que acaba en Auschwitz y que con el paso del tiempo pues acaba convertido en un empresario de éxito en Caracas y que ya digamos en una época de su vida pues no dada para la revolución, tiene 58 años, conoce a Enrique Galbao y a Pepe Velo. Enrique Galbao tiene 66 cuando en fin se embarca en esta historia. Es una historia de gente, en fin, que camina hacia la tercera edad, pero que en fin que quiere hacer la revolución, ¿no? Y en fin, estos son los 3 personajes que se conocen en Caracas y que comienzan a pergeñar este plan tan, en fin, inverosímil. Porque el plan es secuestrar el barco, y lo secuestran durante 12 días, y que cuenta un poquito, sin estripar nada, qué ocurre durante la travesía. Bueno, el suceso más importante es que después de la escala en Curazao se toman el puente de Mando y ahí se produce un tiroteo. Entonces se muere una persona, fallece una persona, un tripulante, y otro queda gravemente herido. Entonces el médico del barco les dice que para salvar la vida de ese hombre, la única forma de salvar la vida de ese hombre es desembarcarlo en tierra, porque en la enfermería del barco no tiene medios materiales suficientes como para, en fin, hacer la operación que hay que hacer. Entonces ellos nos dicen en sus crónicas que deciden renunciar a la revolución por salvar la vida de ese hombre, que es un poco un relato, vamos a decir, contra homérico, ¿no? En contra del héroe, porque el héroe da igual que muere por ahí. Claro. El héroe hace cosas, ¿no? Y realmente la heroicidad de esta historia, si es que existe, es el no hacer, el quedarse quieto y decir, bueno, vamos a parar esta locura, vamos a parar, digamos, la historia tradicional o el relato tradicional del héroe y no vamos a hacer nada. Renunciamos a la revolución por salvar la vida humana. Entonces, este es como el momento en el cual ya, lógicamente, el herido desembarca en Santa Lucía, en el puerto de Castries, y cuenta lo que ha sucedido en el barco, y entonces la armada estadounidense, portuguesa y española comienzan a perseguir el barco por todo el océano Atlántico, y entonces ellos deciden cambiar la idea de llegar a África por convertir el secuestro en un acto de denuncia de las dictaduras ibéricas. Claro, porque esto es lo que se puede decir, no se puede decir que hayan fracasado porque su hazaña o su no hazaña dio la vuelta al mundo, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo tuve la ocasión de estar con los 2 secuestradores que quedaban vivos cuando estaba escribiendo la novela, Víctor Velo y Camilo Mortágua, en Sao Paulo y en el Alentejo, en Portugal. Y ellos sí que tenían la idea de fracaso en la cabeza, ¿eh? Porque yo creo que, digamos, alguien que se embarca en una apuesta tan arriesgada está dispuesto a llegar hasta el final, ¿no? Esa es la percepción que tuve yo, es decir, de llegar a África y de hacer la revolución. Además, es gente que tenía la cabeza muy, digamos, incendiada por el éxito de la revolución cubana, entonces ellos se veían con la posibilidad de alcanzar el éxito. Y la percepción que yo tuve sí que era de fracaso. Luego, lógicamente, una vez
que el fracaso se consuma, pues se contó el relato del éxito, de la denuncia, de las... Claro, incluso Kennedy estuvo metido ahí, digamos, ¿no? Sí, en la primera rueda de prensa que él tiene como presidente de los Estados Unidos, en la medida en la que iban pasajeros estadounidenses en el barco, porque después de Curazao iban a Miami, pues tiene que pronunciarse sobre el secuestro de Santa María y, en fin, el acuerdo para desembarcar a los pasajeros es con la Armada estadounidense, sí. Claro, pero es que además creo que los recibieron como héroes cuando desembarcaron en Brasil, obtuvieron el asilo político y fueron celebridades. Sí, hoy es una historia olvidada, pero en esos días que duró el secuestro fueron unas celebridades absolutas. Es decir, Paris Match fue portada de Paris Match. Paris Match manda a Dominique Lapierre para entrevistar a Enrique Galbao, a Recife, y manda nada menos que un fotógrafo, que era un doble de acción en realidad. Era el doble de acción de Jean-Paul Belmondo en El hombre de Río, Gilles Delamare. Lo manda en una avioneta para saltar sobre el barco y fotografiar y entrevistar a los secuestradores. Entonces esto fue portada en Paris Match, se hicieron novelitas pulp, se hicieron todo tipo de cómics, etcétera. Eran personajes muy, 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 muy célebres durante esos días. Luego desaparecieron completamente del mapa. Jordi, no sé si quieres preguntar. Bueno, es que estoy aquí absolutamente fascinado y deslumbrado por esta historia, ¿no? Que me parece maravillosa, ¿no? Y justamente te parecerá un tópico, pero lo que le veo es un potencial cinematográfico increíble, ¿no? Y más, bueno, ahora que me has iluminado con esta idea del doble de acción cayendo sobre el barco, ¿no? Me parece maravilloso. O sea, no tengo pregunta, tengo ganas de ver tu novela adaptada al cine. Esto tiene una peli, realmente. Sí, tiene una peli totalmente. Lo que pasa es que la peli seguro que lo pone que acaba bien. Claro, que acaba triunfando, ¿no? No, bueno, también hay pelis que acaban mal, como sí. No, porque aquí los héroes acaban muy mal, los tres. Claro. Acaban muy mal, acaban olvidados, acaban en la pobreza, acaban enfrentados entre sí. Es decir, si hay una peli, sería con un final muy triste. Yo quiero destacar que se nota que el autor, digamos, tiene menos de 50 años, porque te se ha dicho que los protagonistas que tienen más de 50 años están ya cerca de la tercera edad. Pero Álvaro, es que yo también lo he pensado, pero es que era en esa época. Refiriéndome a uno de 66 años. Pero 66 años de esa época. Pero lo digo en broma porque lo digo al uso de que en realidad, no sé si lo titula la novela Los Fabuladores, porque en realidad es una lo normal es que una revolución o un acto así tan agresivo como secuestrar un barco y tal lo hagan jóvenes, ¿no? Es que es lo normal, es lógico. Y de alguna forma que lo haga gente de esta edad da la sensación de que esta idea de que siempre se puede luchar o que las fantasías o los sueños de justicia se tienen durante todas las edades. No sé si el título viene por ahí, Los Fabuladores. Sí, claramente. Es, digamos, el lugar brillante y luminoso al que nos conduce la imaginación y, digamos, el lugar oscuro al que también nos puede conducir, porque una imaginación descontrolada también es muy, muy peligrosa, ¿no? Pero sí, hombre, vamos a estar de acuerdo que con 66 años no es una edad para hacer la revolución. Bueno, sí, porque oye, ya para lo que te quede dices, mira, pues... Bueno, pero para secuestrar un barco, ostras, tú hay que tener una energía ahí que hay que reconocer, que es una edad importante para secuestrar un barco. Me ha recordado ahora la peli esta Space Cowboys, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Clint Eastwood. Yo solo digo que aquí en España muchos de los que se echan a la calle son personas ya de una cierta edad. En las protestas y las manifestaciones yo veo más gente de más de 66 que de más de 20. Una pregunta que tengo, una curiosidad. ¿Cómo abordó el franquismo aquella noticia y el salazarismo? Porque recordemos que denunciaban las dos dictaduras en la península ibérica. Pues muy inteligentemente. O sea, el barco era de bandera portuguesa por el único motivo de que en Portugal no había pena de muerte. Entonces, por ese motivo se escogió un barco de bandera portuguesa. Galbao, que era el portugués de los tres, era un personaje popular en Portugal. Es decir, era un novelista de éxito, dramaturgo, columnista de diarios de mucha circulación en Portugal. Entonces, Portugal lo tenía imposible para ocultar el secuestro. Sin embargo, el franquismo lo tuvo mucho más sencillo. Lo vendió como un asunto de delincuencia común, es decir, de piratas o de piratería cometido por unos portugueses, y ahí quedó la cosa. Entonces por eso no lo recordamos, porque es un asunto que el franquismo lo contó, la prensa de la época lo contó, pero lo contó como un asunto extranjero.
Oye, Almudena Grandes, digamos, como he dicho yo antes, dedicó, digamos, como muchas, toda la serie de los episodios de Una guerra interminable precisamente a señalar estos intentos de hacer caer, digamos, al franquismo. No sé si esta novela, digamos, está enmarcada, bueno, pues lógicamente está marcada en esta idea, pero quedan muchos más episodios de este tipo. O sea, ¿qué nos dicen? ¿Qué aprendemos, digamos, cuando leemos todos estos casos? Bueno, yo creo que, en fin, que nuestra sorpresa, que es algo que voy comprobando a una medida que voy contando la historia en entrevistas y gente que va leyendo el libro, yo creo que nos enseña una cosa, que es como decir, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no sabemos nada de esto? Y la respuesta es que, bueno, porque es un cabo suelto, porque no encaja en la historia de nuestro país, ¿no? Digamos, los relatos o los episodios históricos que nos llegan al presente son aquellos que encajan con un relato mayor. Y este episodio pues no encaja con ningún relato mayor. ¿Por qué recordamos el 23F? Porque es el episodio, que siendo mucho menos espectacular que el del secuestro de Santa María, es un episodio, digamos, que funda nuestra democracia. Claro. Entonces, bueno, digamos, hay una narrativa que lo acompaña y que nos hace sentir confortables, por así decirlo. Claro, este episodio ¿en qué encaja? O los de Almudena Grandes, en nada, ¿no? Realmente son cabos sueltos. En Portugal, fíjate, el aeropuerto de Lisboa es el Humberto Delgado. Humberto Delgado estuvo detrás del secuestro de Santa María, era, digamos, el nombre de quien se tomaba el barco, y el aeropuerto de Madrid es el Adolfo Suárez, ¿no? Entonces los caminos hacia la democracia en Portugal y en España pues fueron muy diferentes, y parece ser que los aeropuertos nos cuentan, ¿no? Nos cuentan algo, nos dicen algo. Bueno, tengo la estación de tren de Almudena Grandes, mira, al menos. Sí, claro, bueno, está bien. Oye, aquí sale la periodista, no sé cómo contrastes a los protagonistas de este hecho, de este secuestro, porque si todo esto ha caído en el olvido, no ha debido ser fácil dar con ellos, con los supervivientes. Sí, quedaban dos. Cuando yo estaba escribiendo la novela, uno de ellos falleció durante el proceso de escritura, y el otro, Víctor Velo, pues me dicen que está en una residencia en Sao Paulo y que tiene problemas cognitivos ya muy graves y que ya no recuerda, por así decirlo, quién fue. Así que el momento en el que me encontré con la historia fue prodigioso, porque, no sé, unos meses después, si no hubiera podido recabar el testimonio de los dos protagonistas que quedaron vivos, fue muy emocionante. En fin, eso, cruzar el Atlántico para encontrarme con Víctor en un apartamento a las afueras de Sao Paulo y preguntarle, en fin, por algo completamente olvidado, que es, bueno, cuéntame lo que hiciste con 17 años, tenía Víctor Velo. ¿Y qué reacción tuvo? ¿Y cómo reaccionó él? Bueno, él, claro, yo creo que él esperaba, en el caso de Víctor, yo creo que esperaba la visita de un historiador. Me da a mí la impresión. Entonces él tenía un discurso muy basado en la historia, muy basado en la política, y yo buscaba el lado humano, porque claro, yo quería escribir y he querido escribir una novela, me interesaba el material humano, no tanto el material político o histórico. Entonces me costó unos días que él se abriera a contarme su experiencia. Entonces es rascar mucho en la interioridad de uno, porque él tenía 17 años cuando secuestró el barco, lo llevó su padre, que es una historia bastante impresionante, ¿no? Y entonces, claro, 60 y pico años después, decirle, Víctor, cuéntame lo que hiciste con 17 años, cómo fue cuando secuestraste aquel transatlántico, pues me costó unos días el que se abriera a nivel humano, claro, no tanto a nivel histórico-político, que él tenía como una especie de discurso aprendido. Pero bueno, con la confianza y con los días, y con un poquito de whisky también, conseguí que me contara más cosas. Whisky del bueno. José Ignacio Carnero, que ha escrito y se ha publicado ahora Los Fabuladores, en la editorial Random House. Muchísimas gracias. Es un buen libro para llevarse en la maleta estas vacaciones. Muy buen libro. Sí, señor. Se disfruta mucho. Gracias por venirte al programa. A vosotros. Muchas gracias. Como siempre vamos mal de tiempo, porque os ponéis a hablar de cada uno de lo suyo y veis que sois eruditos, y ya lo decía yo. Para finalizar la sección, siempre que nos dé tiempo, queremos jugar a descubrir esos desmanes, esos errores que hace la inteligencia artificial. Vamos a jugar un poco con la inteligencia artificial. No nos da tiempo ahora a hacer las demostraciones de esta semana, pero sí que voy a pedir cooperación a los oyentes para que nos cuenten pifias de experiencias
que hayan acabado en pifia con la inteligencia artificial. Os doy el teléfono 638-855-349. Se lo repito, 638-855-349. Ahí podéis dejar una nota de voz de WhatsApp, si puede ser resumidita, sobre vuestras experiencias con cagadas de la inteligencia artificial. Sobre todo en el terreno de la cultura. Que en el terreno de la cultura, sobre exacto. Todo eso típico que le preguntas obras de Galdós y te dice Quijote. ¿Sabes? Este tipo de cosas. Todo relacionado con la cultura o con el cine, con la literatura, el cine. Claro. Sí, no ríais tanto de la inteligencia artificial. Que ya un día nos vendrá a matarnos, ¿no? Un día, jovencita, sí, está aprendiendo. Está aprendiendo, es pequeñita, pero gracias a las tontadas como esta la vamos entrenando. Es que también vosotros. Jordi Costa, Álvaro Colomera, hasta la semana que viene. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.